Muy buenas tardes, qué gusto tenerlos hoy aquí en la FIL. Vamos a presentar primeras personas de Juan Cruz. Yo soy Ricardo Cayuela, director editorial de Penguin Random House, y Alfaguara es el sello literario por antonomasia de nuestra casa editorial y nos da muchísimo gusto tenerlos hoy, esta tarde, con nosotros. De Juan Cruz simplemente decir que es el omnisciente periodista del país, tiene el don de la ubicuidad, uno apenas puede creer la capacidad de escritura y de espacios que abarca alguien como Juan Cruz. Y el libro que presentamos, Primeras Personas, es justamente un recuento, una memoria personal de 50 años de encuentro con primeras figuras de la cultura en el mundo. Y ese libro, en el fondo, lo que dibuja es un autorretrato secreto de Juan Cruz. Y para hablar del libro, ¿quién mejor que Sergio Ramírez? Siempre que hablo de Sergio, a mí me emociona mucho la congruencia entre lo que dice y lo que hace. Sergio para mí es uno de los grandes intelectuales del idioma, se enfrentó a la dictadura de Somoza y ahora es un firme defensor de la libertad en su país también. Y esa congruencia a lo largo de su vida, la verdad es que es admirable y merece todo nuestro reconocimiento. Sergio Ramírez es el autor de una de las memorias políticas en español más importantes, se llama Adiós muchachos, su experiencia como vicepresidente en la Revolución Sandinista y después su salida del poder, y es sobre todo un grandísimo narrador, con una trayectoria de muchas décadas detrás. Margarita está linda la mar, ganó el premio Alfaguara en el año 98 y ha tenido una feliz coincidencia de apoyo de la crítica y del público. Sergio Ramírez es premio Carlos Fuentes y además recibió el premio Cervantes, que es el máximo galardón al que puede aspirar un escritor en nuestro idioma. Así que tenemos una tarde de lujo. Yo quería simplemente hacer este saludo y le dejo la palabra a Sergio Ramírez. Buenas tardes y bienvenidos todos. Gracias. Bueno, muchas gracias a Ricardo Cayuela por sus inspiradoras palabras para empezar esta... ¿No se oye? Sí, se escucha ya. Ya, este está ahí. Los dos están buenos. Podemos seguir tocando. Daba las gracias a Ricardo Cayuela por sus inspiradoras palabras que sirven para introducir esta tarde, noche de diálogo con Juan Cruz. Pues yo, sin ninguna modestia, quiero decir que la persona más autorizada para hablar de Juan Cruz soy yo. He escrito un libro que se llama Juan de Juanes. Ahora Edita Forkel, que está aquí con nosotros, acompañándonos, le dijo a Juan Cruz que ella creía que Juan era un personaje mío, que no era de carne y hueso, después de haber leído ese libro, pero es más que de carne y hueso. Yo recuerdo en Juan de Juanes, una de las anécdotas más celebradas que se cuenta de Juan Cruz, que ese don de la ubicuidad que decía Ricardo, es tal que cuentan que dos aviones se cruzan en el aire y desde una ventanilla Juan Cruz saluda a Juan Cruz, que va en el otro avión, porque tiene la virtud de estar siempre en todas partes. Él es un canario de Tenerife, una de las islas del archipiélago de las Islas Canarias. Nació en el puerto La Cruz. El primer libro que yo leí suyo fue El retrato de los suecos, que me encantó. Era una memoria de su infancia, y en la fotografía hay es una fotografía muy linda, porque están los suecos con el padre de Juan, los hermanos, hay un perro en esa portada también. Siempre los perros son misteriosos en las fotos, y es una memoria de su infancia que me recordó a mí mucho la infancia en mi propio pueblo de Mazatepe, tan lejos de las Islas Canarias. Y esas comparaciones las hizo Juan cuando
tuvo la oportunidad de visitar mi pueblo hace 3 años cuando vino a Centroamérica Cuenta en Nicaragua, y yo soy parte interesada en el libro también porque una de las crónicas está dedicada a esa visita. Este libro es una segunda parte, yo diría una continuidad del primero, donde Juan Cruz narra sus experiencias como editor, como periodista del país. Él es uno de los fundadores del diario El País. Estuvo en la planta de redacción desde que El País se abrió, en los tiempos en que fue un instrumento tan vital para la transición democrática en España. Ya Juan estaba ahí, muy jovencito. Luego él dejó su trabajo en El País para, dentro de la paraguas del Grupo Prisa, pasar a dirigir la editorial Alfaguara, que fue cuando nos conocimos en el año 1994, cuando yo llegué con... 93. Sigámosle rebajando. Cuando yo llegué con los originales de mi novela, Un baile de máscara, y que Alfaguara publicó. Desde entonces entré yo a la familia de Alfaguara, gracias a Juan Cruz, que entonces, como les decía, era director. Entonces, esta experiencia de Juan como periodista cultural, entrevistador de muchos escritores, y como editor que se relaciona con muchos escritores, es la clave de estos 2 libros. El primero, que se llama Egos Revueltos, ya sabrán ustedes por qué. El que trata con escritores trata con egos, y este nombre de Egos Revueltos es pues verdaderamente muy afortunado. Y este otro, que se llama Primeras Personas, que aquí vuelve a hablar de escritores, pero introduce a otros personajes del mundo editorial, entre ellos editores. De manera que estos libros hay que leerlos juntos. No le digo que no compren ¿no? Pero hay que también leer Egos Revueltos para entender este universo que Juan Cruz retrata también. Aquí hay retratos, anécdotas, igual que en Egos Revueltos, entradas profundas en la vida y en la obra de muchos escritores. Pues aquí está Günter Grass, está José Saramago, está Gabriel García Márquez, está Leonard Cohen, el compositor, ganador del Premio Príncipe de Asturias, está la editora Carmen Barcells, está José Manuel Caballero Bodal, está Carlos Fuentes. Es decir, hay una panoplia muy amplia de escritores retratados en las páginas de este libro. El libro se abre realmente con una magistral crónica sobre Günter Grass, un escritor al que yo obviamente personalmente admiré. Estuvo en Nicaragua para el tiempo de la revolución, y yo quisiera que Juan comenzara hablando. Juan es ingobernable, pero yo quisiera que comenzara hablando de Günter Grass, que es una de las figuras señeras que está en este libro, ¿no? Bueno, mil gracias a todos, también a Cayuela y a la editorial Alfaguara, por dejarme otra vez ingresar en su catálogo, y a ustedes, muchos de los cuales son amigos y compañeros, y algunos como Héctor y como tú mismo, que forman parte del elenco cinematográfico de este libro. Quizá Günter Grass es una piedra de toque sentimental o humana para explicar el sentido de estos encuentros, que son retratos hechos uno a uno por primera vez y no están publicados antes. No tienen carácter periodístico, sino que son más bien retratos del alma de las personas.
incluida de tu alma y de la de Héctor, entre otros 70. Günter Grass contó en 1956 que él había ingresado en su juventud, quizá a los 16, 17 años, había contado en una emisora de Berlín que él había estado allí, primero por la fascinación que produjo en la juventud alemana el proceso hipernacionalista en curso, y luego fue evolucionando en la propia guerra hasta que finalmente él, después de algunas vicisitudes, entre las cuales estuvo detenido, abandonó el ejército y se reintegró a la vida civil, y muy pronto se dedicó a la escritura y a la pintura. Y en 1956 lo contó en una emisora de Berlín. La emisora de Berlín se hizo el eco adecuado y no hubo ninguna polémica. En el año 2006 vino a Madrid a corregir Pelando la cebolla, y contemporáneamente a que salió en Alemania hubo un enorme escándalo, porque él contaba que había estado en la guerra como parte de la CSA, aquello que era conocido y que en 1956 no fue tomado como controversia, porque entonces se estaba pasando página en Alemania a favor de una reconciliación que fue difícil, produjo tal escándalo que situó ya a Günter Grass en el lado de los malos de la historia. Entonces yo lo vi en esas fechas, y lo vi también cuando había terminado Pelando la cebolla, corrigiendo el libro como si fuera una partitura de música. Él estaba muy ilusionado porque en ese libro él contaba la historia de su madre y cómo entró en la guerra, y finalmente lo contaba todo enteramente. Pero luego lo vi en Portugal y era un hombre destrozado por el temporal que se había cernido sobre él. Y la última vez que lo fui a ver, estaba leyendo un libro que se llama Sonámbulos, de Christopher Clark, en el que contaba que lo que estaba ocurriendo en el año 1914 y que produjo lo que pasó en 1940 era lo que ahora podía pasar, y esto lo decía hace 3 años, lo que podía pasar en Europa, donde de nuevo aquel hipernacionalismo que a él lo engañó podía fructificar y construir de nuevo una bomba social y política, que es la que precisamente estamos viendo hoy. Entonces lo que yo quería contar era aquellos últimos días que yo estuve en Lübeck, en su casa, viendo caminar sobre la grava a aquel hombre envejecido y triste al que yo una vez había visto bailar en la Plaza de las Vistillas en Madrid, cuando era joven y pletórico y acababa de publicar El Rodaballo. Todos los retratos, que repito, son originales, quiero decir que no están publicados antes en prensa, parten de un hecho que
por poner ejemplos concretos que están aquí, en el caso de Héctor, yo me imaginé a Héctor en el momento en que va al encuentro de su padre y cómo eso luego marca su figura, su escritura e incluso sus incertidumbres, sus miedos, su manera de responder a las preguntas de un periodista, por ejemplo, que soy yo, o tu caso y la casa de Masatepe, que protagoniza uno de los cuentos más bellos que hay en la historia de la narrativa corta de la lengua española y en Hispanoamérica, que se titula No me vayan a haber dejado solo. Entonces yo viajo en cierto modo con Sergio para encontrarme con ese niño que de alguna manera entró para lo mismo conmigo en mi propia casa de Tenerife. Y ya que está aquí Pilar del Río, y aquí se le dedica un retrato también a José Saramago, a quien yo admiré por la entereza con la que siempre asumió las dificultades, incluso en el remoto origen, las dificultades editoriales, porque cuando yo conocí a Saramago fue en un avión donde él me contó, ya yo era director de Alfaguara, que su editorial de entonces yo le dije, yo quisiera publicar un libro tuyo. Y él me dijo, tengo un libro que se llama Casi un objeto, que Seix Barral, que era su editorial, no quiere publicar porque no publica cuentos. Y entonces yo, que era muy audaz entonces, le dije, pues yo te lo publico. Entonces y ahora. Ahora al menos, porque me observa Lourdes y me calma. Y Maggi me cita. Bueno, entonces José muy generosamente me dejó ese libro, lo publicamos y allí yo ingresé en una historia muy emocionante como editor, porque editar a Saramago era editar un mundo. Debo decir que Pilar, que está aquí, ayudó mucho en todo ese proceso y ahora felizmente tiene en España una colaboración excelente con la editorial. En esa época conocí también, y lo cito en este retrato, a uno de los editores más dedicados y delicados de la cultura editorial europea, que es Seferino Coello, que también está aquí. En aquella ocasión yo recordé de Saramago la primera vez que lo escuché hablar. Escuchar hablar a Saramago era leerlo un poco, ¿no? Y se había quemado el Chiado. Y yo le llamé por teléfono, como periodista. Yo no lo conocía. Yo recuerdo el momento exacto en que le llamé, mi posición delante del teléfono, cómo era la mesa y cómo iba yo escribiendo lo que él me decía, contado, mirando por la ventana cómo se quemaba el Chiado y de qué manera él lo iba diciendo. Entonces yo he querido reproducir ahí también ese latido, esa voz. El libro lo que reproduce son no voces físicas, sino voces animadas, el alma de las voces. Las personas tienen voces para cada momento del día, para cada momento de sus dificultades. Mi madre, que aparece también en este libro, sabía cómo estaba yo en función de la voz que yo tenía al teléfono. Lamentablemente
luego yo supe cómo estaba ella, según cómo hablaba por teléfono, hasta el final. Y mi trabajo con los escritores, que ha sido muy amplio, no ha sido un trabajo editorial de alguien que profesionalmente sabe tratar a los escritores, sino de alguien que siente que su soledad, su manera de estar, de un modo u otro, se transmite a mi persona. Y por esa razón, todos los textos que están aquí tienen más que ver con el alma que con el trabajo. Bueno, dichosamente, algunos de los personajes de este libro estamos vivos. Exactamente. Pero es un libro que yo leí con mucha nostalgia, porque es un libro muy lleno de sombras del pasado, de escritores que estuvieron y ya no están, y entonces no deja de leerse con cierto sentido de ausencia, con mucha tristeza. Muchos de los personajes están aquí, algunos yo los conocí, otros no, pero soy capaz de conocerlos a través de los que tú escribes de ellos. Y esta imagen que tú usas desde el principio de los cristales rotos, me da esa idea del desamparo, de la soledad, de escribir sobre gente que ya no está, ¿no? Yo tengo mucho miedo de la salud de las personas. Yo trato siempre con las personas y les pregunto cómo están. Por cierto, Saramago siempre preguntaba, ¿y tú cómo estás? ¿Y tú cómo estás? Y trato de transmitirles energía. La gente cree que yo soy un saco de energía. Yo simulo eso. Luego yo me quedo solo. Muy bien. Lo simulo muy bien. Luego me quedo solo y escribo y pienso. Pero yo tengo en mi cabeza un montón de personas que todos los días reviso cómo están. Cuando yo era editor, yo tenía una secretaria que, sabiendo esto, me recordaba constantemente a qué personas tenía yo que llamar para estimular, y tomé esa costumbre, que era una costumbre de la niñez también, porque yo de niño era muy débil y entonces vivía muchas veces poseído por una enfermedad difícil, que es el asma, y entonces yo hacía que los chicos vinieran a encontrarse conmigo en casa, porque yo no podía salir a jugar. Del mismo modo con los adultos, y siendo adulto lo he seguido haciendo. Tengo la sensación de que si no los cuido o no los quiero, ellos no me vienen a ver. Y entonces, como editor, yo practiqué ese ejercicio. Hablando de esto del asma, Juan, aquí hay milagros de entrevistas a personas que es casi imposible entrevistar o que no se dejan entrevistar. Y ahora que estás hablando del asma, me recuerdo la maravillosa parte del libro que dedicas a tu entrevista con Francis Bacon, el pintor, que era un hombre ¿cómo se diría? Inintervistable. Bueno, la historia, aquí hay zonas en el libro que no son esos retratos, sino que son como cuadros o fotos fijas de personajes como Patti Smith, Leonard Cohen o canarios a los que yo quiero mucho, que aparecen también en el libro. Y en el caso de Bacon, lo que pasó fue lo siguiente. A mí me dio la Galería Marlborough la posibilidad de entrevistar a Bacon, que era en efecto muy poco aproximable
por cualquiera. Y entonces yo fui a Londres, me preparé bastante la entrevista, realmente siempre me preparo las entrevistas, pero aquí no está esa entrevista. Aquí hay un retrato de lo que pasó. Y entonces, cuando yo llegué, él todavía no había llegado, eran las 4 menos 10, y a las 4 en punto, que era cuando habíamos quedado, del mes de junio de 1991, apareció Bacon y venía con ese tupé que parecía hecho por un arquitecto, ¿no? Y entonces, y llevaba una casaca negra, de esas que te dan ganas de tocar, ¿no? Suaves, yo no la toqué, pero me dieron ganas de tocarla porque era... Y luego tenía una camisa de rayas malvas, amplias, de una elegancia, el tío, impresionante, ¿no? Ya ven ustedes cómo era su estudio, cómo era su vida, que era todo como en deconstrucción sucia. Y entonces me dice, mirándome con los ojos esos que tenía, como de sus cuadros, ¿no? Dice, he pensado que no le voy a dar la entrevista. Y yo dije por dentro, ya la jodimos. Pero en inglés eso no se puede decir. Y le dije, pues mire, ¿qué me van a decir a mí en el periódico? He venido desde Madrid para entrevistarle a usted. He hecho, la verdad que todo lo que yo dijera eran chorradas, porque podía ir de Madrid o de la Conchinchina, si él no te quería dar la entrevista, no te la daba. Y entonces me dijo, dice, es que tengo un ataque de asma. Y sacó el Ventolin. Y yo tenía casualmente mi Ventolin. Entonces saqué el Ventolin y produje mi propio shot antiasmático. Y entonces el tipo dice, no dijo nada, sino nos podíamos sentar allí. Y nos sentamos allí, que era debajo de una crucifixión suya, en una tirijala de madera que yo aguanté sentado con mucha dificultad. Era una tortura baconiana. Para hacer corto el relato, debo decir que años después se hizo en Madrid una gran antológica de la obra de Bacon en el Museo del Prado. Y la comisaria de la exposición, Manuela Mena, me contó por qué Bacon me dio a mí esa entrevista. En una de las partes de la entrevista, él habla de la sangre y los cuadros de Goya. Y eso era un acuerdo que él tenía con su novio de Madrid para decirle, perdóname, te voy a ver, etcétera, etcétera. Él le había dicho que si él lo ponía eso, lo decía eso en una entrevista, ese encuentro se iba a producir. Y en efecto se produjo. En Madrid, en el COC, a donde él iba mucho. Gracias al Ventolin, ¿no fue? Gracias al Ventolin. No, fue. Espérate un segundo. No, él... No en redes. Él tenía un novio, que es una persona que yo luego conocí, que es una persona excelente y discreta, que nunca, recientemente se sometió a una entrevista para una biografía de Bacon que hace una especialista norteamericana, pero él, y tampoco le he preguntado yo a él si es verdad lo de ese mensaje. Me parece que es hurgar. Por otra parte, las historias son buenas cuando no son completas. Hay episodios aquí de otro tipo, que por ejemplo el encuentro con Borges. Como este libro, hay muchas cosas que ya habíamos conversado. Esa historia yo te la había escuchado, pero no la había leído por escrito. La historia de tu encuentro con Borges en el Hotel Palace. Eso me gustaría también que habláramos, ¿no? Bueno, Borges vino a Madrid
un fin de semana y se quedó solo porque su mujer tuvo que hacer un viaje a Córdoba. Y entonces Javier Pradera... María Kodama. María Kodama. Javier Pradera, que era el director de Alianza Editorial, me pidió que yo lo atendiera en la ciudad. Entonces era un fin de semana que duraba viernes y sábado. Domingo ya venía su mujer. Entonces el viernes, cuando me llamó Pradera, sería jueves. Y al día siguiente yo fui a buscar a Borges al Hotel Palace. Entonces lo llevamos a cenar a un restaurante previamente acordado por Pradera. Durante el trayecto, Borges cantaba en islandés. Nos preguntaba por nuestros apellidos, porque él era un obseso de saber los apellidos ajenos. Y lo curioso de eso era que mi mujer tiene un padre, o tenía un padre, que se apellidaba el segundo Borges, y mi madre tenía como un cuarto apellido que se llamaba Acevedo, que era el apellido de la madre de Borges. Y eso para él era como descubrir la Biblia, ¿no? Siempre estaba feliz y siempre estaba contando algo y cantando. Llegamos al restaurante y en el restaurante el camarero dijo el menú, un restaurante de estos tradicionales de Madrid, y él le gustó la palabra bichisuas. Usted sabe que la bichisuas debería estar prohibida por lo líquida que es. Para un ciego. Y para un ciego y para un tuerto. Entonces, Borges pidió la bichisuas y yo me sentí obligado a dársela. Y él me besa a Borges, a quien ya había llevado al baño, a quien ya le había abierto la maleta, ya le había cerrado la maleta, dándole la bichisuas en la boca. Luego volvimos al hotel y quedé al día siguiente los paseamos otra vez, y cuando ya él decidió que quería despedirse de Madrid, me hizo dos peticiones. Una, que le llevara a la cúpula del Palace, porque allí era donde únicamente veía el color que mejor veía, que era el color amarillo, reflejado el sol de la cúpula, ¿no? Y la otra era que al cerrarle la maleta le dejara unas rendijas para que respiraran las camisas. Ese fue el encuentro con Borges. Lo que cuento ahí no lo voy a contar aquí. Sí, porque eso está escrito en el libro. Sí, pero está en el libro. Así que no lo vamos a contar todo porque si no, no lo compran. Exactamente. Pero no solo eso, sino porque es algo que depende cómo lo cuentes en público, se entiende de una manera o de otra. Y yo no quiero... Este libro no está hecho para dañar a nadie, al contrario, está hecho para abrazar a la gente. Hoy apunté aquí, yo no suelo apuntar nada de lo que voy a decir, pero se me ocurrió una frase que me gusta decir, no es que me guste la frase, me gusta decirla. Lo honesto, tampoco en periodismo, lo honesto no es lo brutal. Hay otros personajes aquí que me imagino que no son tan fáciles de entrevistar, como el caso de... Pero no son entrevistas, Sergio, no me digas. No, hombre, pero vamos a ver qué... Después la gente dice, he publicado un libro de entrevistas a Juan Cruz. Joder, otro libro de entrevistas. Sí, pero este libro no existiría si no hubieras entrevistado Eso a estas sí. personas. Entonces Sí. no me quité el derecho de decir que las entrevistaste, ¿no? Difícil de entrevistar como Susan Sontag, que no era fácil, ¿no? Muy difícil. Yo un día, una anécdota que te puede servir para tu próximo libro, cuando estábamos aquí en el encuentro de geografía de la novela, aquí en el Colegio Nacional, había una recepción y Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez se acercó a Carlos Fuentes
Y ahí, porque estaba la Susan Sontag con su gran mechón blanco que sobresalía entre los invitados de esas recepciones apretadas, donde todo el mundo está apretado. Y a decirle, mira, Carlos, yo quisiera que me llevaras a hablar con Susan Sontag, porque tenemos un desencuentro y yo me quiero reconciliar con ella. Yo sentí como que le tenía miedo. Yo voy a contar una anécdota de Susan Sontag que está en el libro. Ella admiraba a Saramago. De hecho, debo decirlo, y eso es bueno para ella, antes de que ganara el Nobel. Después de ganar el Nobel, tú puedes admirar hasta Bahamontes. Pero lo admiraba, y una vez estando yo... Creí que iba a decir hasta Cela. Pues no me acordaba de ese ahora. Ese es de otro libro. Ese es de Egos Revueltos. No. Y entonces recuerdo que yo estaba en un hotel de Nueva York, como en 1995, cuando yo empecé a publicar a Susan Sontag, y ella me dijo que si yo conocía a Saramago. Le dije que sí. A mí me gustaría mucho conocer a ese hombre, esa escritura. Ella estaba entusiasmada con Saramago. Y entonces, cuando vino a Madrid, yo le organicé un viaje a Lanzarote, a que conociera esa tierra, que conociera a Saramago, la tierra que había abrazado Saramago, etcétera, etcétera. Y entonces la puse porque yo quería que viera también la geografía de César Manrique, porque César Manrique era una fuerza de la naturaleza que contribuyó a que Canarias fuera, o por lo menos Lanzarote, de otra manera. Una leyenda de Lanzarote. Sí, absolutamente. Que prolongó Saramago, porque gracias a la presencia de Saramago se prolongó el respeto por Lanzarote de las autoridades, etcétera, de Saramago y de Pilar. Entonces, la puse en un hotel precioso donde entra el mar, que se llama Los Fariones, que era el hotel preferido de César, porque fue como con el que se inauguró la presencia de Lanzarote en el mundo de la recepción de visitantes, ¿no? Y era un hotel que a mí me gustaba mucho. Estaba también el hijo de Susan, que es una persona que está aquí, encantadora, sí, David Reeve, y nada, allí nos alojamos. Yo me bañé en el marito que entra, y vino a buscarnos una guaguita para llevarnos a comer al monumento al campesino. Y entonces, en el camino, la guaguita, el delegado del Alfaguara allí me dijo, en español, oye Juan, ¿por qué pusiste a Susan Sontag en este hotel? No había énfasis ninguno. ¿Por qué pusiste a Susan Sontag en este hotel? Y ella escuchó la palabra hotel, que fue lo único que entendió, y dijo, ¿está diciendo acaso, en inglés, está diciendo acaso que este hotel no es el adecuado para mí? Y entonces yo me viré para el delegado y le dije, la próxima vez que tú digas la palabra hotel, te capo. A la vuelta, después hubo muchas incidencias, en fin, ella era imposible de contener en su ego casi volteriano, ¿no? Entonces, a la vuelta, ella estaba encantada de Lanzarote, de todo, del paisaje, de los huevos fritos en la lava, de todo. Y llega a Madrid y tenemos una cena que ella ha querido y que yo he organizado con Pedro Almodóvar. Y nada más ver a Almodóvar, le dice a Almodóvar, hemos estado en Lanzarote admirativamente, como esperando contarle las maravillas de la isla. Y Lanzarote y Almodóvar, que en esa época tenía un ataque de snobismo, le dijo, no eso se es... ha quitado.
No sé, no lo he visto últimamente. Le dice, Lanzarote, eso es un parque temático. Y entonces ella, delante de David, me dice a mí, se vira a mí y me dice, Juan, ¿por qué me has llevado? Tienes razón, Almodóvar, ¿por qué me has llevado a Lanzarote? Yo creo que ese tipo de cosas indican pues lo complicado que era mantener. Bueno. La última anécdota ocurrió en Cartagena de Indias, cuando ella consideró que no había recibido tantos elogios de quienes presentaban al mediodía en una conferencia, y cenamos por la noche con los que la habían invitado. Y en la cena ella decidió no hablar. Como castigo. Como castigo divino. Y entonces al día siguiente, en el aeropuerto, yo me atreví a decirle, Susan, a las personas hay que tratarlas con delicadeza, porque sufren las personas, sobre todo cuando tienes autoridad sobre ellas. Y tu comportamiento anoche no es, me parece a mí, el adecuado de una persona que, por otra parte, habla de la solidaridad, etc. Y ella me dijo, yo me he portado así. Le dije, pues sí, lamentablemente. Y empezó a llorar. Cambiemos bueno, ya no, cambiamos a otro personaje distinto, la señora Rowling. Bueno, eso ha sido para mí una de las mayores hallazgos y mejores de mi vida como periodista. Sí. Y me alegra decirlo, porque aquí hay compañeros periodistas, editores, escritores, etcétera, y padecemos la costumbre de juzgar a la gente antes de conocerla o a pesar de conocerla, y nos gusta que la gente nos devuelva la imagen que ya hemos creado, ¿no? Y eso forma parte de la mezquindad humana que domina todas las situaciones, y nosotros los periodistas somos lamentablemente vehículos de esa falta de piedad. Me pidieron que yo entrevistara a J.K. Rowling, y me dijeron que era tan complicada que yo empecé a buscar instrumentos para rebajarle la complicación. Entonces, como le habían dado el premio de Princesa de Asturias, Príncipe de Asturias, le pregunté al director de la fundación, a Graciano García, si había algo que a ella le gustara mucho. Y ella me dijo, el queso de Cabrales. Y le llevé tremendo queso de Cabrales. Y hice una cosa que es una cortesía de los periodistas, debe serlo. Me leí el libro correspondiente y observé dos cosas que podían haber sido desastrosas, porque a veces uno cree una cosa y la otra te dice, no me jodas. Y entonces observé que en el ritmo de algunos de los capítulos podías calcar la música de 100 años de soledad. Era el último libro de la serie, y en las primeras páginas había como una tentación de acercarse al lenguaje un poco destructivo o autodestructivo, de una melancolía miedosa de Scott Fitzgerald. Y entonces yo con esos hallazgos ya estaba contento y dije, a ver si es cierto. Y entonces por la mañana seguí preparando eso, porque yo en eso soy obsesivo, a ver cómo me sale, cómo no me sale, tal. Después cuando ya te sientas delante de la persona, las cosas van mejor, ¿no? Y entonces me bajé abajo, en el hotel, a esperar que ella llegara. Yo imaginaba que llegaría en un helicóptero. Una multimillonaria no llega en un taxi. Pues llegó en un taxi. Y cuando bajó del taxi,
Yo pensé que era su secretaria. Entonces ella, Su avanzada. su avanzadilla. Entonces llega a mi lado y me dice, "You are Juan Cruz?" Y yo dije, "Yes, and who you are?" Dice, I'm J.K. Rowling. Yo dije, "Ay, mi madre." Hemos empezado bien. Y yo le dije, ¿cómo está? Y subimos arriba y le di el queso. ¿Qué me dice? El queso. Y luego le hablé de Coffee Gerald Y tenía razón. Y tenía razón. O ella me dijo que tenía razón. Y la entrevista fue como una seda. Y es de las personas más sensatas, sencillas, buenas profesionales como entrevistada. Ninguna luminaria, nada de desdén. O sea, un personaje realmente inolvidable para mí. Y yo en el libro lo reflejo. Lo dejas anotado. No te olvides que a mí me gusta el jamón de pata negra. Bueno, también me dijo el director de la fundación que ella era una fan absoluta de Fernando Alonso. Pero claro, yo no le podía llevar a Fernando Alonso, y sobre todo ahora que pierde todo.